10.9 millones de personas viven en Cuba en 2023. Fidel Castro dirigió Cuba durante 5 décadas y fue el tercer jefe de Estado con más años de servicio en el mundo, después de la reina Isabel de Gran Bretaña y el rey de Tailandia. Cuba tiene una de las tasas de alfabetización más altas del mundo, 99.8%. Los cubanos estaban prohibidos de poseer teléfonos móviles hasta 2008. En Cuba, la economía turística opera con una moneda diferente, los pesos convertibles, CUC, fijados a la par del dólar estadounidense. Cuba es la isla más grande del Caribe, con una superficie de 110.860 kilómetros cuadrados, 42.800 millas cuadradas. JFK compró 1.200 puros cubanos apenas unas horas antes de firmar el embargo contra Cuba. Los vehículos del gobierno en Cuba están obligados legalmente a recoger a los autoestopistas. Cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, inmediatamente ordenó la destrucción de todos los juegos de Monopoly. Un hombre salió de La Habana en un globo aerostático en 1856 y desde entonces está desaparecido. Fidel Castro dijo una vez que ahorraba 10 días laborales al año al no molestarse en afeitarse. El gobierno de Estados Unidos creó un clon de Twitter para los cubanos en 2011. Fidel Castro nació un viernes 13. En 1940, Fidel Castro, un niño de 12 años, escribió una carta al presidente F. Roosevelt para solicitarle un billete de $10 porque nunca antes había visto uno. Estados Unidos paga a Cuba $4.085 al mes por el alquiler de la bahía de Guantánamo, pero Cuba se niega a cobrar los cheques. Un trago de ron con Coca-Cola se llama Cuba Libre en América Latina excepto en Cuba, donde se le llama mentirita. El salario promedio en Cuba en 2013 era de 471 pesos o $20 estadounidenses al mes. Las telenovelas surcoreanas son populares en Cuba. Usnavi es un nombre personal en Cuba, en honor a los barcos de la Marina estadounidense que visitaron el país en la década de 1970. Después del huracán Katrina, Cuba ofreció ayuda médica y Venezuela gasolina más $5 millones. Estados Unidos los rechazó a todos. Hay un carnicero apellidado Kouscher en Cuba. Fidel Castro personalmente le permitió quedarse y servir a 1.500 personas que practicaban el judaísmo. La operación de la CIA para invadir Cuba y derribar a Castro fue denominada Operación Castración. Cuba fue sorprendida enviando armas a Corea del Norte en 2013. La cirugía de aumento de nepe es gratuita en Cuba. Obama fue el primer presidente estadounidense en ejercicio que visitó Cuba en casi un siglo. 5% de los cubanos tienen acceso a Internet abierto. Solo 2 países en el mundo no pueden vender Coca-Cola oficialmente, Corea del Norte y Cuba. Cuba tuvo el segundo mayor número de periodistas encarcelados de cualquier nación en 2008, según diversas fuentes. Hasta 1997, los contactos entre turistas y cubanos estaban prohibidos de facto por el régimen comunista. Cada hogar cubano tiene una libreta de racionamiento que le da derecho a un suministro mensual de alimentos y otros productos básicos que se entregan a un costo nominal. El trogón cubano es el animal nacional de Cuba. Debido a que Fidel Castro ha optado por no crear un culto a su personalidad, dentro de Cuba no hay calles, edificios, instituciones o localidades que lleven su nombre. En 2007, la CIA publicó documentos que revelaban la colaboración de la agencia con la mafia italiana en un intento fallido de asesinar a Fidel Castro en 1960. Fidel Castro asumió personalmente la responsabilidad de la persecución que sufren los homosexuales en Cuba. Fidel Castro prohibió a The Beatles y otras bandas en Cuba en 1964. Cambió de opinión 2 años después. La Unión Soviética había transferido más de 150 armas nucleares a Cuba en el momento de la crisis de los misiles cubanos. El padre de Fidel Castro se unió al ejército español a finales del siglo XIX para luchar contra la independencia cubana. A Cuba a menudo se la llama Caimán, que es como se ve la isla desde una vista aérea. Cuba se ofreció a pagar una deuda de $270 millones de la era soviética a la República Checa enteramente en ron. Fidel Castro convirtió a Cuba en el primer país comunista del hemisferio occidental. Aunque se dice que la crisis de los misiles en Cuba duró 13 días, se prolongó durante 3 semanas más. Oficialmente, no se suponía que ningún estadounidense estuviera involucrado en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, pero 2 bombarderos B-26B estadounidenses fueron derribados y 4 estadounidenses murieron.
El gobierno de Estados Unidos inicialmente reaccionó favorablemente a la Revolución cubana, viéndola como parte de un movimiento para llevar la democracia a América Latina. Aquí hay personas con nombres de barcos que han visitado Cuba. Usnavi, de la Marina de los Estados Unidos, es un caso famoso. Cuba tiene una ley de salario máximo activa, según la cual los individuos no pueden ganar más de $20 estadounidenses al mes. En los años 90, Cuba no podía permitirse el lujo de usar pesticidas, por lo que el gobierno adoptó la agricultura orgánica. La miel orgánica es ahora la cuarta mayor exportación agrícola de Cuba, ya que el uso de pesticidas se ha relacionado con la disminución de las poblaciones de abejas en otros lugares. Cuba prohíbe estatuas de cubanos vivos. La CIA tenía un complot para utilizar un producto químico depilatorio en Fidel Castro para provocar que se le cayera la barba.